Recuerdo perfectamente que entré de mañana, en el relevo de mañana, a las 6 de la mañana, y me encontré con las actividades de la planta parada, todo parado, y no sabíamos absolutamente qué es lo que había acontecido. Sobre la mañana, a media mañana, ya nos dijeron que había habido una fuga en la balsa de residuos sólidos, y la verdad es que conforme fue pasando la mañana, la jornada, nos dimos cuenta de que el problema era gordo. La foto fija o la primera foto, la primera impresión que yo tengo del vertido es más emocional que científica, y acababa de llegar del extranjero, iba camino de Huelva, y al cruzar la autopista y el puente y ver aquella inmensa masa negra y los girasoles amarillos y verdes sobresaliendo, eso creo que no se me volverá a olvidar en la vida, y a pensar lo que nadie quería que pasara ha pasado. Caballero Bonal lo llama el vómito del infierno, y a mí me parece una buena metáfora. Aquella noche del 28 de abril, la madrugada, y los días sucesivos, la prensa mundial interesándose por aquello, y todos pensando que efectivamente Doñana corría el más grave peligro de toda su historia. Pero además fue una catástrofe ecológica que sacudió al mundo. A partir de ese momento, creo yo que hubo un antes y un después. El después, afortunadamente, ha sido ese magnífico corredor verde que es ejemplo para todos los conservacionistas de Europa y del resto del mundo. Nunca pensé que Doñana no fuera a recuperarse nunca, o que no llegara a recuperarse de este accidente o de esta tragedia, porque la naturaleza es muy fuerte y a largo plazo acaba o puede con casi todo, salvo quizá con algunos problemas globales que son difíciles de abordar y que están cambiando la Tierra en su totalidad. Lo que sí que es cierto es que pensamos que durante lustros o durante decenios conviviríamos con el veneno y tendríamos muchos problemas, y luego la recuperación ha sido afortunadamente más rápida de lo previsto. Sí, efectivamente, la catástrofe de Aznalcóllar fue el trago más amargo de la legislatura, y yo diría que de toda mi experiencia política, ¿no? Nuestra preocupación fundamental era dimensionar la catástrofe, trasladar a los ciudadanos cuál era, digamos, la superficie afectada y los ecosistemas afectados. Nos preocupaba que toda la imagen de Andalucía, y sobre todo de la producción agrícola andaluza que se vende en Europa, se pudiera ver afectado por la catástrofe. No creo que haya otro suceso que se pueda equiparar al de Aznalcóllar, no solo por la propia gravedad del suceso en sí, sino también por la magnitud de las soluciones que se pusieron en juego, y también por el esfuerzo que se hizo de acuerdo entre colectivos muy diferentes, ¿no? Políticos, científicos, organizaciones conservacionistas, los municipios afectados. Entonces yo creo que la magnitud no la da solamente el problema, sino también la solución, ¿no? En los primeros momentos después del accidente de Aznalcóllar hubo una posición claramente distinta, por un lado la comunidad científica y grupos conservacionistas, y por otro las administraciones implicadas, básicamente la administración andaluza y la administración estatal, cuyo discurso estaba, en mi opinión, bastante alejado de la realidad y pretendían hacer ver que el accidente no tenía la importancia y la magnitud que tenía. En poco tiempo, sin embargo, la actitud de la administración cambió, particularmente la administración andaluza, que fue la primera en darse cuenta de que era mucho más sensato afrontar las cosas tal y como eran y convertir lo que era una catástrofe en un ejemplo de actuación. Sin embargo, la administración central tardó bastante más en entender eso, y desde luego la comunidad científica, en mi opinión, en esta ocasión se ganó su sueldo, asumiendo la responsabilidad de ser útiles a los ciudadanos que le pagan, ¿no? En el sistema capitalista en que tantos países están encontrando su forma de vida, se crea este peligro porque las empresas adquieren una importancia vital. Cualquier empresa puede poner en jaque a un gobierno en cuanto le amenace con cerrar la empresa y dejar en el paro a miles de trabajadores. Por tanto, es un sistema que funciona mientras las vacas sean gordas. Cuando llegan las flacas, era predecible de que ocurriera algún accidente porque estaban al límite
y además la balsa estaba proyectada de cara a la Corta Aznarcollar, no a los dos proyectos, la Corta Aznarcollar más el proyecto de los frailes. Además estaba sustentado en margas que eran susceptibles de que pudieran en un momento determinado irse. Y además tenía una lámina, la lámina de agua de 1/4 o de 10 centímetros que tiene que tener para que no se volatilicen los metales, tenía más de 1 metro de agua últimamente y estaba rebosando continuamente la balsa de cara, estaban al límite para rebosar al río, ¿no? El paisaje era desolador, ¿no? Nunca esperábamos, ni yo creía nunca de que ahí dentro había tanto lodo y tanta pucha, como le decíamos nosotros a eso, ¿no? Y dónde llegó, ¿no? La magnitud que cogió, no lo imaginábamos nunca. En 98 estaba haciendo la Big Bang y en abril estábamos precisamente casi a punto de empezar a la gira, ¿no? Y verdaderamente lo recuerdo como lo que es, lo que fue lo que es. Un desastre increíble y aparte una tomadura de pelo de un tamaño, también dimensión gigantesca. Sigue sin saberse con exactitud las responsabilidades que hubo ahí, siguen sin depurarse responsabilidades. Creo que se ha hecho una invención fortísima en toda la cuenca del Guadiamar. Hay mucho descontento en ciertos pueblos porque lo que iba a ser un corredor verde se sigue viendo afectado por industrias contaminantes y bueno, lo vivimos con ciertas dudas y con ciertos temores y esperemos que se resuelva de una vez por todas porque yo creo que 10 años son suficientes como para darle una solución a esto que nunca debió producirse. Hombre, 10 años después me siento muy satisfecho por la aportación que hizo la ciencia a la remediación de esta catástrofe y personalmente y como científico me es inevitable pensar que todavía podíamos haber hecho más. Creo que es mi obligación ser un poco crítico con lo que hicimos y creo que lo hicimos sinceramente bien, pero si con la experiencia que ahora tenemos creo que seríamos capaces de hacerlo mejor. Una de las frases repetidas en aquel momento del accidente fue que Doñana nunca volvería a ser lo mismo. Ahora, años después, la sensación que tengo es que Doñana efectivamente no es igual, pero no por el accidente, sino porque por definición todos los sistemas vivos son siempre sistemas cambiantes y Doñana también lo es. Por supuesto, el accidente ha hecho que esos cambios sean en una determinada dirección. Doñana ahora tiene unos niveles de contaminación basal ligeramente superiores a los que tenía antes, aunque eso no es un grave problema para el sistema, pero en mi opinión lo que ha cambiado radicalmente es la percepción que tenemos, el entorno y toda la gente relacionada con Doñana, la percepción que tenemos de Doñana antes y después del accidente es lo que ha cambiado radicalmente. Yo creo que Doñana es yo que tengo la suerte de conocerlo y de haber estado pasando unos días ahí, entiendo que es un entorno que hay que proteger con muchísimo cuidado. Creo que mucho más de lo que nosotros podamos pensar siquiera de una forma racional, porque estamos tan acostumbrados a destruir territorio pero estando ahí viendo lo importante que es para el ser humano darse cuenta cómo es la evolución y cómo la naturaleza de alguna forma nos va pidiendo a voces socorro. El Parque de Doñana es como si fuera un faro todavía de una cierta esperanza, ¿no?